Llegamos ahora al capítulo 11, y aquí una vez más podemos ver que Israel da las espaldas a Dios. Debe ser juzgada, pero Dios no lo quiere abandonar. ¿Sabe por qué? Porque Dios les ama. El énfasis hasta ahora ha sido en la desobediencia del pueblo de Dios. Pero aquí se nos presenta algo un poco diferente. ¿Sabe usted lo que es todo eso? Es el amor de Dios, y cuán maravilloso es. Comenzamos ahora con un versículo que quizás sea un poco extraño. El versículo 1 de este capítulo 11. Escuche usted. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto nos habla en primer lugar de la nación de Israel. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Y la verdad es que nos habla de una relación muy allegada. Va hacia el pasado, cuando Dios dijo, Israel como una nación era mi hijo, y yo le saqué de Egipto. No lo saqué de Egipto porque era un pueblo maravilloso y me estaba sirviendo. No lo estaban haciendo. Eran personas que estaban en la idolatría. Los saqué de Egipto porque los amaba. Y amigo oyente, esa es la razón por la cual Él nos salvó a usted y a mí. No es la base de la salvación, pero es el motivo de la salvación. Detrás de la redención que tenemos en Cristo, existe el hecho de que Él murió porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dios dice, lo saqué de Egipto porque le amaba, no porque era digno, no porque realizaban buenas obras. Yo les amaba, esa era la base. Ahora Oseas dice algo aquí y Mateo dice que esto se aplica al Señor Jesucristo. Y quizá alguien puede preguntar, ¿y quién tiene razón? ¿Oseas o Mateo? Bueno, los dos tienen razón. Esa es una aplicación de lo que se menciona. Esto quiere decir que este joven nació en Belén y él es identificado con esta gente. Él es un israelita. Usted puede preguntarle a la mujer de Samaria, cuando él se acercó a ella en el pozo de Jacob. Ella dice, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Amigo oyente, esto quiere decir que Dios le envió a él a este mundo a morir. Y allá en la seguridad de Egipto, porque allí fue llevado cuando era un bebé, Dios dice, llévenle de regreso a aquella tierra, la tierra donde él debe morir, porque para eso vino. Tiene que llevarlo de regreso al peligro, tiene que llevarlo de nuevo a Nazaret. Él crecerá en Nazaret y él morirá en esa cruz. Él es identificado con su pueblo y él es identificado con la humanidad, con usted y conmigo hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué versículo más maravilloso es este que tenemos aquí, amigo oyente? Y así concluimos nuestro estudio de hoy. Será hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera. Es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Oseas. Y continuamos con el capítulo 11. En el primer versículo de este capítulo 11, Dios dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De esto hablamos en nuestro programa anterior. Esto nos revela algo de cómo la palabra de Dios, en declaraciones en el Antiguo Testamento, tiene una aplicación para el futuro, aunque no son dichas directamente en cuanto a la nación. El evangelista Mateo aplicó esto al Señor Jesucristo en Mateo 2:15, porque el Señor Jesucristo estaba identificado con la nación. Oseas dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y porque Dios le amó, le llamó de Egipto. Esta es una aplicación a Cristo. Y el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo con su pueblo, y Él vino para morir. Y Dios le llama a Él de un lugar de seguridad a un lugar de peligro, a que vaya a la arena de la vida, donde Él puede demostrar el amor de Dios, al morir en la cruz para proveer redención, de modo que el hombre pueda tener una base justa, sobre la cual sus pecados puedan ser perdonados. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 11 de Oseas leemos, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales. Esta gente había entrado a la tierra. Dios había sacado a los paganos, a los cananeos, y sacó a los otros porque adoraban a Baalín. Pero esta gente ahora se vuelve a Baalín y a las imágenes e ídolos. Y en el versículo 3 leemos, yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, que Dios les bendecía en muchas formas diferentes, pensando que eso sería una manera amable, cortés de guiarles. Luego tenemos algo destacado que se nos dice aquí en el versículo 4. Escuche usted. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz,
y puso delante de ellos la comida. Dios dice ahora, yo no los obligué a que me sirvieran. Y Dios no hace eso con usted hoy tampoco, amigo oyente. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué no actúa Dios hoy? ¿Por qué no hace esto o aquello? No sabemos por qué Dios no hace muchas cosas, amigo oyente. Él no nos ha dicho eso. Pero Él es Dios, y nosotros solo somos una pequeña criatura en la tierra, y nos falta mucha información, y no podemos contestar eso. Pero sabemos sí una cosa, Dios no obliga a nadie. La única cuerda que Él pone a su alrededor es una cuerda de amor. Esa es la única que Él utiliza. Él dice, yo ni siquiera puse el yugo sobre ustedes. Yo no les pondré riendas, no les obligaré en nada. La única obligación que traigo delante de ustedes es que les amo. Amigo oyente, eso es lo que Él está haciendo con usted y conmigo hoy. Él movió el cielo y el infierno para llegar a la puerta de su corazón. Y Él estuvo allí, y llama cuidadosamente a la puerta y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Allí es donde está Él ahora. Él no va a derribar la puerta, Él no va a forzar su entrada. Usted, amigo oyente, tiene que responder al amor. Lo interesante de notar es que esta ha sido la solicitud más poderosa. Usted recordará la historia que se cuenta en cuanto a Napoleón. Él hizo una declaración en una ocasión diciendo, Carlomagno y Alejandro Magno y otros grandes generales han formado grandes imperios, y los hicieron por la fuerza. Jesucristo hoy tiene millones de personas que pueden morir por Él, y Él hizo ese imperio basado en el amor. Esa es la forma, amigo oyente, que Él tiene para apelar. No piense que habrá otros métodos que Él pueda utilizar. Él le juzgará, pero Él no utilizará ningún otro método para que usted vaya con Él, sino por medio del amor. Y esa es la solicitud más poderosa que pueda hacerse hoy. Es la cuerda del amor. Dios no le obligará a usted a hacer nada. Luego dice en el versículo 5 de este capítulo 11 de Oseas, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Israel se estaba dirigiendo a Egipto para buscar ayuda allí, y luego descubrió que Egipto era su enemigo. Luego corrió hacia Asiria para buscar ayuda allá. Y Dios dijo, haré que Asiria se convierta en su rey. Y allí es donde Él los envió a la cautividad. Ahora los versículos 6 y 7 dicen, caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ya utilizamos una ilustración anteriormente en cuanto al ganado que no quiere subir al medio de transporte que se ha provisto. El ganadero trata de empujarlo para que suba de la planta hacia el medio de transporte, es decir, a la carreta, pero el animal se niega a hacerlo, endureciendo sus patas. Bueno, ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Es sencillamente el negarse a escuchar a Dios, el negarse a ir a Él. En el versículo 8 tenemos una nota muy triste. Es como si Dios tuviera un dilema bastante grande, como si Él se viera frustrado. Escuche lo que Él dice. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dios no quiere abandonarlo, ¿ve usted? Dios les ama, pero a causa de sus pecados, Dios debe castigarles. Y Él continúa diciendo, ¿te entregaré yo, Israel? Y amigo oyente, Dios no tiene ninguna otra forma de salvarle a usted, excepto mediante la muerte de Cristo. Quizá usted tenga 2 o 3 caminos diferentes, pero Dios solamente tiene un camino. Y ya que Él dice en este libro, yo soy el único Salvador, es mejor que usted escuche lo que Él tiene que decir, porque usted y yo, amigo oyente, no estamos en el negocio de salvación. En cambio, Él sí lo está. Él dice aquí en este versículo 8, ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Esas eran ciudades en la planicie que Dios juzgó junto con Sodoma y Gomorra. Dios dice, no me gusta castigarles de la misma manera. Pero amigo oyente, es tan desolado ahora en Samaria como lo es en el Mar Muerto. Dios tuvo que juzgarles porque Él dice en la última parte del versículo 8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y en la primera parte del versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira. Es decir, que ellos no recibieron ni siquiera la mitad de lo que merecían. ¿Por qué? Porque Dios dice, ni volveré para destruir a Efraín. Dios va a recibirles, para poner nuevamente a esta gente en esa tierra algún día. El regreso presente de ellos no es el cumplimiento de todo esto. Ahora, no debemos culpar a Dios por lo que está ocurriendo allí hoy. Pero Dios lo hará. ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, por una razón que vemos aquí en la última parte del versículo 9. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti,
y no entraré en la ciudad. Hay algo que debemos aprender aquí. Opinamos que ya que vivimos en una democracia y se nos dice hoy, bueno, no creemos que tenga mucho significado, pero se nos dice que nosotros somos el pueblo, y que nuestro gobierno existe para nosotros, y que ellos van a hacer lo que nosotros queremos que hagan, y que la decisión siempre es nuestra. Y Dios dice, yo quiero que ustedes sepan algo, que yo soy un Dios soberano. Yo no debo rendirle cuentas a nadie. No existe ningún cuerpo de directores y nadie me eligió a mí a este cargo. Y yo hago lo que me plazca. Y amigo oyente, queremos decir esto con mucho énfasis hoy. Si a usted no le gusta lo que Dios está haciendo hoy, es una lástima porque Dios va a hacerlo de todas maneras. Él no tiene que rendirle cuentas a usted. Ahora alguien quizá diga, ¿por qué Dios hace eso? No lo sabemos, amigo oyente. Hay muchas cosas que Dios hace y nosotros no comprendemos. Bueno, Él es Dios, y por seguro que no tiene que rendir cuentas ante nosotros. Él no viene a esta tierra y nos presenta un informe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no tiene que dar ningún informe. Escuchemos ahora lo que dice aquí el versículo 10 de este capítulo 11 de Oseas. En pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Dios castigará, amigo oyente, un juicio de las naciones del occidente, y nosotros estamos viviendo al occidente de Israel. Ahora los versículos 11 y 12, versículos finales de este capítulo 11 dicen, como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Aún tenían ellos unos cuantos reyes buenos en la parte sur del reino, pero no había ninguno en el reino del norte. Ellos habían profesado algo, pero estaban usando mentiras y engaños. Amigo oyente, usted puede engañar a todos en el día de hoy. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, uno puede engañar un poco de gente todo el tiempo. Toda la gente, un poco de tiempo, pero uno no puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Él no vivió en el día de la televisión y del lavado cerebral, pero hoy uno puede engañar a la gente todo el tiempo. Nunca hemos vivido en una época donde se hacía tanto lavado cerebral como ahora. Pero si usted quiere saber algo, amigo oyente, nadie está engañando a Dios. Él sabe y Él juzgará algún día según la verdad.